el hombre hoy en día a veces no entiende lo que pasó en tiempos pasados, de cómo es que Dios lo hizo, por qué lo hizo, y qué aplicación tiene para nosotros hoy en día. Hay unos que conocen claramente, hermanos, el primer pacto con Adán y Eva, que la promesa, lo que pactó él con la mujer, es que de ella iba a nacer un conquistador del diablo que causó ese problema del pecado, ¿verdad? Así entró el pecado al mundo y necesitamos un héroe que lo va a conquistar y volver las cosas a la manera en que Dios siempre quiso. Ese es un pacto, hermanos. Una promesa que tenemos desde hace 4,000 años antes de Cristo hasta hoy. Se ha cumplido hasta cierto punto y por eso estamos muy felices, hermanos, que Él cumple con su palabra. Otro pacto con Noé, no solo que ya no iba a destruir la tierra con el diluvio, pero que su hijo Sem iba a ser el descendiente nuestro que iba a cargar esa misma promesa a través de la historia. La mujer pensó que iba a ser su primer nacido. No lo era, su segundo tampoco. Pero confió que entonces es futuro. Lo mismo con Noé. Y Sem, de ahí viene el linaje de nuestro padre Abraham. La promesa de Abraham era triple: te haré de ti una gran nación, te multiplicaré en grande manera, y tu semilla, a través de tu semilla se bendecirán todas las familias de la tierra. Si creemos el primer pacto, que de la mujer saldría esa bendición, ahora entendemos, ahí va la bendición, hermanos. Todavía no llega, pero ahí va por Abraham. Se pasa a Isaac, a Jacob su hijo. Jacob cumple la promesa dada a Abraham, que será una gran nación, porque de sus 12 hijos se forma una gran nación con su pacto en el monte, en el desierto, que es la ley de Moisés. Y ayer estudiamos la ley de Moisés, un pacto, y la ley de la tierra, un segundo pacto. En el pacto de la tierra, hermanos, se está expandiendo una vez más la promesa que le dio Abraham. Tú tendrás una gran nación. Y eso fue el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios se sigue cumpliendo pacto por pacto y expandiéndose más y más, hermanos. Ya estoy seguro que ustedes ya recibieron la enseñanza de que esa semilla de Moisés, de Abraham, iba a ser el Señor Jesucristo, y que nosotros ahora en el nuevo pacto somos partícipes de esas promesas como hijos de Dios, hijos de Abraham nuestro padre. La misma fe de Abraham entonces nos hace hijos de Dios también. Y quedé mal, hermano pastor, que le dije que hoy nos toca el nuevo pacto. Se me olvidó que todavía el pacto a la vida, hermano, que todavía falta el pacto que le hizo con el rey David. Entonces, volviendo a la semilla de Abraham, él promete que la semilla va a ser por Abraham. De Abraham a Isaac, a Jacob, de Jacob, hermanos, en Génesis 49:10, a ver si lo tengo aquí. Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá,
ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El cetro es el bastón de mando, hermanos, que toma el rey. Su insignia, que significa él es el representante de Dios aquí en la tierra. De los 12 hijos escoge a Judá. Ahora no vamos a entrar en los detalles de los primeros 4, porque los primeros 3, él no era el mayor, que es lo normal, ¿verdad? Rubén era su mayor, y se le pasó de Rubén, se le pasó de sus otros 2 hermanos, y quedó por ciertos pecados que se cometieron, cierta violencia, quedó con Judá. Entonces el linaje, hermanos, ya lo sabemos, ya llegan los tiempos de Navidad y tenemos todas esas grandes profecías que cita Mateo y Lucas, ¿verdad? Hermanos, les sugiero que las memoricen, porque esa es el mejor herramienta para compartir su fe, hermanos, para que se llene toda la tierra de su gloria, como acabamos de cantar. Estos textos ya en canto los conocemos, ya son muy bonitos y necesitamos tenerlos a la mano en esta época navideña. Entonces de allí, hermanos, pasa por cada rey de Judá. Ninguno en Israel puede ser rey si no viene del linaje de Judá, que es el linaje de Abraham, que es el linaje de Sem, de la mujer en el jardín. Los pactos continúan estableciéndose y continúan cumpliéndose con la promesa de Dios. Entonces estamos ya en Judá, y de Judá llegamos al primer rey de Israel, Saúl, que él entró porque el pueblo insistía. Todos los pueblos tienen reyes y están ganando todas las batallas porque tienen un buen ejército. Nosotros somos los únicos que no tenemos rey. Mentira. El Señor Dios, Jehová, es nuestro rey. Era su rey. Y quedó ofendido Dios que lo estaban rechazando. Samuel llora y llora: Señor, disculpa al pueblo, perdónanos. No. Ellos pidieron un rey que se ve bien galán, bien poderoso. Saúl, tomen su rey. Estoy de acuerdo. Y por supuesto él falló, ¿verdad, hermanos? Porque el pueblo quizás lo sabían, pero no querían ponerlo en práctica. ¿Los reyes de dónde vienen? Nos prometió la palabra. Vienen de la tribu de Judá. Al fracasar Saúl, hermanos, entonces su mejor guerrero ahí, que el que mató a Goliat, ¿verdad? El héroe del pueblo, él era el indicado perfecto para entrar próximamente. Y así fue, ¿verdad, hermanos? David entró al reino, y allí ya tenemos la promesa de Judá a David. Aquí nos dice 2 Samuel 7, el pacto. Cuando tus días, dice Jehová, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿Recuerdan el contexto, hermanos? El arca de Dios quedaba en tiendas allá en el desierto, y David ya estaba bastante próspero, viviendo en casa artesanada y todos los lujos de la riqueza del pueblo de Dios que Dios les había dado. Y piensa, esto no es justo, que nosotros estemos viviendo así de lujo y la tienda de Dios está abandonada por allá. Yo le construiré una casa a Dios. Dios le gustó su corazón, hermanos.
pero no. Para consolidar el reino de Israel, nuestro reino, el pueblo de Dios, derramaste mucha sangre. Voy a darle el privilegio a un hombre de paz, Shalom. Se la dio a Shlomo, que es Salomón, ¿verdad? En castellano. Tu hijo construirá el templo. Y por eso aquí tenemos que tu hijo edificará ese reino. Y afirmaré para ti siempre el trono de tu reino. Yo lo seré a él padre, y él me será mi hijo. Hijo de Dios, hermanos. El rey será el hijo de Dios. Pero, dice, si hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres. Ahora se refiere a Salomón. Con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia. Aquí está la gracia de Dios. Él va a pecar. Va a pecar bastante. Conocemos la vida de Salomón. Pero aunque peque de cualquier manera, mi promesa está establecida con él. Jamás quitaré de él mi misericordia, mi promesa. ¿Cuánto sabía Dios de Salomón, hermanos? Que se iba a casar con todas esas mujeres, que iba a hacer alianzas cuando Dios le dijo no hagas alianza con otras naciones, que iba a hacerse más y más rico, y que Dios le dijo no multipliques mucho caballos, ni mujeres, ni oro. Y así lo hizo, y se alejó de Dios. Y eso fue la causa primordial por la división del reino. Son las mismas causas por la división de iglesias hoy en día. La misma causa, las mismas causas. Es que cuando un pastor, hermano Efraín, se pone aquí, Dios le toca el corazón y le salen grandísimos mensajes directamente del trono de Dios, uno tiende a elevarlo más y más y darle más y más. Bueno, quizás todavía no le dan más y más, ¿verdad? Pero estamos esperando, ¿verdad? Y de repente lo vuelven como ídolo. Y luego empiezan los pleitos y esto y lo otro, y se destruye la iglesia. Un plan perfecto del diablo, hermanos. Y Dios le advirtió, no lo hagas. Y lo hizo, y se dividió el reino. Sigamos entonces lo que le dijo. Ya me cambió la página aquí, hombre. Entonces mi misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmado la casa y tu trono para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. 3 promesas del pacto de David. ¿Cuáles eran, hermanos? Veámoslo de nuevo. Afirmar su casa. No le van a quitar su posición, su puesto al rey David o su descendencia. Va a tener siempre un reino, el pueblo de Dios. Será él el vocero directo de Dios, junto con los profetas, ¿verdad? Pero él era la autoridad puesta en ese momento, y su trono será establecido eternamente. Yo nunca he ido a Israel, hermanos, pero mis colegas que todos han ido, menos yo, dicen que en la tumba de David está su sepulcro, y encima hay 19 coronas. Testimonio de la fidelidad de Dios. Su descendencia siguió de uno a otro, hijo de David, hasta que
Cristo, hasta que el reino se disolvió, y desde ese tiempo el trono de David quedó vacío y nadie se atrevía a meterse a ese trono porque tenía que ser escogido de Dios de la tribu de Judá. Entonces hubo una pausa, hermanos, pero Dios prometió que su hijo mayor iba a ser aquel rey e iba él a reinar en el lugar de su padre. El cetro no se apartará de tu casa, le dijo desde Génesis 49:10. 4,000 años antes, hermanos, y ahora estamos en el año 1000. 3,000 años de promesa, y Dios no se cansa y no se turba, tristemente, con todos nuestros pecados, y sigue con la misma promesa, con el mismo pacto. Hermanos, Dios proveyó milagros a través de toda esa época. ¿Por qué? Porque cuando el diablo cayó, hermanos, echó el diablo aquí a la tierra. Y la única tarea del diablo desde hoy en día es destruir las promesas de Dios, destruir el pueblo de Dios. Al momento de que recibimos a Cristo como Salvador, solo por fe, ninguna obra, ¿verdad, hermanos? La misericordia de Dios, la bendición de Dios, todas las promesas de Dios son herencia nuestra. El diablo odia todo eso. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice el apóstol Pedro. Y no tengo que decirles, hermanos, aquí llegamos quebrantados, llegamos necesitados, enfermos de toda manera, para ver si Dios sigue teniendo misericordia sobre nosotros. Porque, hermanos, el diablo nos zarandea de una u otra manera diariamente. No hay ninguna persona que no tenga problemas, hermanos. Ninguna persona que no está luchando ahorita con las acechanzas del diablo. Y por eso, hermanos, urge que nosotros nos aferremos a Dios, a su palabra, a congregarnos siempre como Él nos ha mandado, ¿verdad? La única esperanza que tenemos, hermanos, la única esperanza que tenemos. Así es de que siguió el linaje de David hasta que llegó al Nuevo Testamento, y Mateo nos da ese linaje, ¿verdad? Ahí está el linaje navideño. Lucas nos da el linaje a través de María. Recuerden, hermanos, tiene que ser linaje de David, tiene que tener la autoridad de Judá. Pero Cristo no tuvo un padre, bueno, además del Padre Celestial. José no fue su padre. ¿De dónde recibe entonces él ese linaje? De su madre. Su madre también es linaje de David. Entonces, a través de ella, él es el legítimo rey. A través de su padre, José, él tiene derecho al trono, aunque sea su padrastro. Así es de que llega Lucas y nos indica en Lucas 1:32 la profecía: nacido será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor de Dios le dará el trono de su padre David. Cumplimiento, hermano. Y reinará sobre la casa de Jacob, que es Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Palabra dicha y cumplida. Así es Dios con sus promesas. Por eso el que conoce bien las promesas de Dios, hermanos,
se da cuenta, a mí me ha dado también promesas. Él es fiel. Confíe en esas promesas, hermanos. Pídale que cumpla hoy esa promesa. Que la cumpla en usted, en su familia, en su trabajo, en su sociedad. Él es fiel. Él cumplirá. Si no conocemos todo este trasfondo, hermanos, no tenemos aliento de que si sí o si no. Al conocer claramente cómo Dios ha sido fiel, nos da bastante ánimo. Hermanos, para mi clase les doy bastantes ejemplos de esa lucha del diablo contra el pueblo de Dios para que no se cumpliera la promesa. Pero por el tiempo, hermanos, solo les voy a repasar una que otra. Primero, ya prometió Dios a la mujer, Eva, que su descendencia salvará al mundo, hermanos, del diablo. Hay hambruna en Israel y se pasan a Egipto, hermanos. José es el héroe, el segundo en mando allá en Egipto. Y como él dijo, hermanos, Dios me puso aquí en este debido tiempo para salvar una gran nación. Y así lo hizo. Pero cuando él muere, entra otro faraón que no conoce a José ni a las promesas que le hizo el otro faraón a su pueblo. Aquí nos dice en Éxodo 1:8: luego llegó el poder en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Le dijo a su pueblo: hay muchos más israelitas que egipcios y además son poderosos. Como los mexicanos, ¿verdad? Se multiplican por todos lados. Bueno, quizás ya no en nuestra época. En la época nuestra éramos 6 y mi papá se casó con mi madrastra que tenía 4 y luego los 2 tuvieron 2 más. Como las 12 tribus, hermano. 12 en mi familia. Yo solo tuve 4 y supongo que muchos de sus hijos solo tuvieron 2. Y ahí va de múltiples a 2. En mi congregación en Costa Rica, hermanos, una hermana costarricense era durante la guerra en Nicaragua, huyeron todos los jóvenes a Costa Rica para recibir asilo. Una hermana que tenía 39 hijos. 39. Sería bien maciza, hermanos. A esto me refiero, a esto se refiere la palabra de Dios, hermano. Los israelitas están multiplicando por todos lados y ya son más que nosotros. Nos van a conquistar. ¿Cuál es la solución del rey, hermano? Del faraón. Llamó a Cifra y a Fuba, 2 parteras hebreas que atendían a las mujeres hebreas. El rey de Egipto les dijo: cuando estén ayudando a los hebreos a dar a luz, fíjense en el sexo del bebé. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, dejen vivir. Hoy en día no hace diferencia, hermanos. En el aborto matamos parejo, hermanos. Ya vamos en 50 millones. No sé qué tanto se extenderá la misericordia de Dios, hermanos, hasta que no vuelva con fuego y destruye nuestros países tan pecaminosos, hermanos. Oremos, hermanos. Aquí estaba la primera solución. ¿Aniquilamos el pueblo de Dios? Si quitamos todos los varones, no se cumple la promesa que Dios ha compactado. Ese es un ejemplo, hermanos. Génesis 38, ahí está Judá, el escogido para el linaje. ¿Y qué hace, hermanos? Trasfondo, capítulo 37, vende a José
a esclavitud, en esclavitud a Egipto. Capítulo 39, la mujer tienta, la hija de Potifar, tienta a José día y noche, día y noche. Eso es lo que significa el texto. Que entre con ella. José dice, no puedo hacer esto con el hombre que ha sido bueno conmigo y mi Dios. Una tierra extraña, lejos de su familia lo odia. Fácilmente hubiera dicho, no hombre, si la niego, me sacan de aquí, de esta comodidad, de esta riqueza, soy el jefe aquí del hogar. No lo haré. Retrasando al 38, Judá se aparta de su familia, es la primera mujer cananea, le gusta y entra ella. Cananeos, ¿qué había dicho Dios, hermanos, de Canaán? Los voy a aniquilar a todos. La historia es rapidísima. Y luego tiene otro hijo y otro hijo, 3 hijos, y luego ya es tiempo que su hijo se case, su hijo mayor, y se casa con otra cananea, y actuó mal contra Dios, y Dios le quitó la vida. Y luego ya con el segundo. Haz tu deber, dice a su hijo Onán, porque la ley del levirato significa que si la primera persona muere y no tiene descendencia, es obligación de su hijo próximo. Y ustedes saben cómo él pensó al tenerla que el producto de su acto no le iba a beneficiar para nada. Tenía que cuidar de este niño, iba a tener el nombre de su hermano y para nada. Entonces no cumplió. Y Dios se enojó con él también y lo mató. Sila, su último hijo. Ella esperando Tamar, no se lo daba. Porque él pensaba, esta mujer está matando a mis hijos, no se lo voy a dar. Le dice la excusa, mira, está muy joven, espera hasta que llegue a su edad, pero nunca se lo dio. Tamar, cananea, pagana, conoce el plan de Dios, o por lo menos Dios se lo pone a su corazón que tiene que tener descendencia, porque el linaje de Judá se está desapareciendo. Solo por Judá puede venir el linaje. Se pone ropa de ramera. Ya murió la esposa de Judá. Ya es tiempo para ir a trasquilar las ovejas. Y él sabe que si ayuda a él van a haber una gran fiesta, como viejo borracho que era. Y fue para allá y en su borrachera. Ella se le apareció con velo, ¿verdad? Porque así se ponía. Y fácilmente entra con ella. Es el capítulo 38 cuando vemos en el 39 la fidelidad de José. Pues no, hermanos. Ella le dice, dame algo por mi pago. Y le da ciertos artículos. Y pasa el tiempo, queda embarazada, le informan a Judá, mira, tu nuera ha jugado de ramera y está embarazada. Sáquenla y quémenla. Bien, dice, llevan estos a mi suegro y dile, el dueño de estos es el padre de mi hijo. Al verlas, hermanos, Dios le toca el corazón. Ella es más justa que yo. La historia navideña, hermanos. Una mujer lejos de las promesas de Dios, condenada a la muerte porque los cananeos van a desaparecer. Ella toma la batuta, hermanos, y sigue el linaje de David.
Amén, hermanos. El diablo, hermanos, ahí andaba con todo eso. Josué capítulo 2, hermanos, todos los judíos, todos atemorizados al entrar a Jericó. Nosotros somos campesinos, solo hacemos ladrillos y aquí está un ejército formal, entrenado, y ¿cómo vamos a ganarle? Yo iré enfrente de ustedes. Por detrás, por delante los voy a guardar y yo les voy a dar la victoria. Pero todos atemorizados, hermanos. Llegan los espías para ver cómo está la tierra y con quién caen, hermanos. Con una ramera, Rahab, que supuesto estaba en las paredes, ¿verdad? Por los muros, porque ahí los viajadores podían entrar y salir, y muchos dicen, no era tanto ramera como una encargada de un hotel que ofrecía todas las cosas que quería uno, ¿verdad? Entonces no llamó mucho la atención, pero algunos lo vieron. Les voy a esconder y prométanme que cuando vengan ustedes y conquisten esta tierra, sálvenme a mí y a mi familia. ¿Cómo sabes que vamos a ganar? Todo el mundo aquí sabemos que tu Dios ha hecho grandes maravillas en toda tu historia y estamos atemorizados que Dios va a hacer lo mismo aquí. Imagínense, hermanos, el pueblo de Dios que vivió esas maravillas temblando y no quieren avanzar, y una ramera entre los cananeos, la única persona que Dios podía ayudar para que ella fuera también linaje prometido. ¿Misericordia, hermanos? Seguro que sí, hermanos. La misericordia de Dios. Dios llevó a un mexicano de una vida horrible y lo sacó y lo hizo sentarse con reyes y príncipes, hermanos. La historia mía, la historia suya. Linaje del rey. Una última que voy a compartir, hermanos, cuando ya Babilonia se llevó a cautiverio al pueblo de Dios, 70 años, y Dios prometió solo 70 años. Al momento que cumplan los 70 años, los voy a llevar a volver a su tierra para que empiecen de nuevo a ver si ya dejan de pecar. Nabucodonosor era un gran rey, pero su hijo Belsasar se alejó de las cosas que aprendió su papá en cuanto al rey de Israel. Entonces él rechazó a Dios, y esa misma noche dice la palabra de Dios: los medo-persas entraron, conquistaron Babilonia, y ahora Medio Persia es el reino mundial. Y el rey Ciro, su política es: todos los pueblos que hemos conquistado vuelvan a su patria, les vamos a ayudar para que vuelvan a hacer sus vidas, y así vamos a todos a ser amigos. Entonces, con eso, hermanos, el pueblo regresó y empezó a construir el templo. Esdras, Nehemías, Esther, ¿verdad? Esther, ¿qué hace el libro Esther en la Biblia, hermano? ¿Un concurso de belleza? ¿Lo han leído, hermanos? Un concurso de belleza. Y no voy a leerles los textos, hermanos, pero el general del rey odia a los judíos, porque cuando él marcha adelante, todo el pueblo se cae a rodillas, se cae su rostro al piso, al cielo, a la tierra, menos Mardoqueo, judío.
que la Biblia dice no se postre ante nadie, solo Dios. Y la ira se encendió contra él. Él va al rey y le dice: mira, hay un pueblo aquí entre nosotros que está causando muchos daños. Te ayuda a escribir una ley que los aniquila a todos. ¿Le pareció bien al rey? Teniendo a Esther como reina, como judía. Mardoqueo le dice: mira lo que pasó. Es que tengo miedo, dice. Él me mata en cualquier momento. ¿Por qué crees que Dios te hizo tan bella? ¿Por qué crees que Dios te puso en este lugar para este tiempo y te dio todo lo que tienes? No pienses que si niegas a Dios, tú te vas a salvar también. Mientras que si haces la voluntad de Dios, quizás tú salvarás a esta gran nación y a muchas otras naciones. Recuerda, el rey Ciro, él gobierna todo el mundo conocido, desde la India, toda Asia, Irán, Irak, Rusia, todo alrededor del mar Mediterráneo, hasta África, Argelia, Sudán, Etiopía, todas estas partes, inclusive Egipto. Y todos los judíos van a morir en ese momento. Mientras, hermanos, 50,000 judíos recibieron el llamado de Dios de volver a la patria y volver a construir el templo. Ageo, capítulo 2. Se fue Nehemías como gobernador, pero el capitán era un descendiente de David, Zorobabel, hijo de Salatiel. Y Dios le promete allí: el anillo de cetro será tuyo y de tu descendencia. Pero si el decreto del rey en Babilonia, en Susa, que era la otra capital de Medo-Persas, si ese decreto sucede, que no se podía romper ese decreto, aniquilan a todos los 50,000 judíos en la Tierra Santa. Dios, hermanos, intervino, le dio al corazón de esta bella mujer, que vio por qué Dios la hizo como la hizo, para este debido tiempo. Ella cumplió, le rogó al rey, y el rey, en lugar de quitar el decreto porque no se podía, escribieron con Mardoqueo otro decreto a todas las 172 provincias que son mundialmente, y a cada una de sus idiomas, y el pueblo se salvó en ese día, para que Zorobabel y su descendencia llegaran al Rey Jesucristo. Ahora Cristo, hermanos, no está en su trono, está a la diestra del Padre, esperando hasta que Dios ponga todos sus enemigos por estrada bajo sus pies. Salmo 100, Salmo 1, Salmo 110. Fidelidad, hermanos, confíen en el pacto de David, porque es nuestro pacto, la fidelidad de Dios. Él nos dio el Hijo de Dios que nos ha salvado, y este Hijo vuelve para reinar, y reinará aquí en la tierra, y nosotros seremos sus príncipes, hermanos. ¿Les parece? Confíen en sus promesas, conozcan sus promesas y confíen en ellos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias que tu palabra siempre se cumple. Y ahora sabemos que se cumple también con nosotros. Somos tu pueblo, Padre Celestial, pueblo tuyo, y tú quieres siempre bendecirnos al caminar contigo, junto contigo, como era tu deseo en el jardín, en la frescura del día, juntos, nuestro Dios con nosotros, que no se cumplió por el momento.
pero muy pronto vendrás y todo se cumplirá. Te esperamos, Señor, ven pronto, en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Yo creo que el hermano es una enciclopedia